Dios los bendiga. Seguimos con el reto Camina 365. Los textos para leer son Levítico capítulo 4 al 6, San Mateo capítulo 25 del 1 al 30 y Salmos 46 versículo 1. Levítico capítulo 4. El Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hacen alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y lo rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión, y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita el buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, los llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echen las cenizas, y lo que quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el santuario pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como la ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con él, así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo, es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe el que peca inadvertidamente, hace cualquier cosa de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüelle el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de la ofrenda de paz, y el sacerdote la quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él por el pecado que ha cometido y será perdonado. Levítico capítulo 5. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura por sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para la ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar, es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado.
y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará por ella un puñado como memorial y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y será perdonado. El resto será del sacerdote como la ofrenda de cereal. Habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un cordero sin defecto del rebaño, conforme a la evaluación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Levítico 6. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que se ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello, y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonado cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y el Señor habla a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido con él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas frente del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que haya en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor, y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua para todas vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción: la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En sartén se preparará con aceite, y cuando se haya mezclado bien las traerás. Ofrecerá la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. El sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar la ofrecerá por ordenanza perpetua. Será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne quedarás consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura en un lugar santo, lavarás lo que fue salpicado. La vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y si sirvió en una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemada. San Mateo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Salmos 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues sé de alabarle otra vez por la salvación de su presencia.